¿Se escucha ¿Me bien? ven Sí, bien? doctor, se le escucha bien. ¿Me ven bien? Sí, Sí. Sí, ¿Me ven doctor. bien? ¿Me ven bien? Sí, Bueno, doctor, se lo escucha bien. vamos a reiniciar entonces con lo de insuficiencia cardíaca, que ya habíamos hablado algunos aspectos en las clases anteriores, sobre todo los aspectos diagnósticos, las causas, algunos indicadores de pronóstico, ¿sí? Y fundamentalmente, bueno, el diagnóstico, que es lo que nosotros tenemos que hacer hincapié, digamos, al momento de abordar el manejo de un paciente y tener en cuenta que los síntomas que tienen este síndrome son fundamentalmente síntomas de congestión, digamos, y signos de congestión pulmonar o sistémica, y síntomas y signos de bajo gasto anterógrado, ¿no? Ya sea sistémico o pulmonar. Respecto del diagnóstico, habíamos dicho que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es eminentemente clínico, así que con la historia clínica y el examen físico ya hacemos diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Los estudios complementarios son para buscar las causas y ver si hay alguna causa tratable de la que nosotros podamos, una vez resuelta, digamos, resolver el problema de fallo miocárdico o de insuficiencia cardíaca, ¿no? Hasta ahí estábamos bien. También habíamos dicho, bueno, hablamos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y en ese sentido habíamos hecho un parangón, digamos, con lo que en la actualidad se intenta tomar como elemento constitutivo grande y abarcatorio de la insuficiencia cardíaca, que son la clasificación en base a estadios, estadio A, B, C y D, ¿no? Y habíamos visto que en todos los estadios el tratamiento, el enfoque terapéutico, es decir, en todos los estadios, el enfoque terapéutico tenían los mismos fundamentos y los mismos principios. Así que ahora, bueno, vamos a ver algunos conceptos de insuficiencia cardíaca. Bueno, el concepto básico que habíamos dicho nosotros, que cuando hablábamos de insuficiencia cardíaca, que decíamos que era cuando el corazón no podía mantener un volumen minuto adecuado a las necesidades del organismo, las necesidades metabólicas del organismo, y que si lo hacía en base a un aumento de las presiones de llenado. Ese es fundamentalmente el concepto grande. Y desde el punto de vista clínico serían signos de congestión pulmonar y congestión sistémica, con síntomas y signos de bajo gasto debido a una falla miocárdica. Ese sería el concepto clínico, si uno quiere, de insuficiencia cardíaca. Entonces, pero he aquí que nosotros cuando decimos insuficiencia cardíaca es lo que habíamos hablado hasta ahora. Después viene otro concepto que sería el de insuficiencia cardíaca descompensada. Y eso es, fíjense ustedes, ahora vamos a discutir después algunos casitos clínicos para que vayan quedando bien la diferencia entre lo que es insuficiencia cardíaca, lo que es insuficiencia cardíaca descompensada y lo que es edema agudo de pulmón, desde el punto de vista del abordaje terapéutico y del diagnóstico y cómo interpretar a un paciente en determinadas circunstancias. Y también quedaría el último aspecto de fallo miocárdico, que sería shock cardiogénico. Así que fíjense ustedes que la insuficiencia desde el corazón normal, con hipertensión arterial, con valvulopatía o con cardiopatía isquémica, hasta el shock cardiogénico, hay un espectro y una línea de continuidad que muchas veces se respeta esa línea de continuidad, es decir, de la hipertensión arterial o la insuficiencia o la cardiopatía isquémica pasa a la insuficiencia cardíaca, después se descompensa y pasa a una insuficiencia cardíaca descompensada, y el edema agudo de pulmón y el shock cardiogénico serían todo como un continuo, digamos, respecto del fallo de contractilidad miocárdica. Así que hoy nos vamos a detener un poquito en insuficiencia cardíaca descompensada y charlar algunos aspectos de edema agudo de pulmón,
quedaría para hablar en la próxima, hacer un redondeo, digamos, de una especie de puesta en común en cuanto al tratamiento de la insuficiencia cardíaca en estadios terminales, la insuficiencia cardíaca descompensada también, algunos aspectos terapéuticos actualizados, digamos, que si bien se utilizan poco, pero también tenemos que conocerlos, y el edema agudo de pulmón. Así que, entonces vamos a hablar que el concepto de insuficiencia cardíaca descompensada, fíjense ustedes que esto es lo que ustedes van a leer en casi todas las guías, digamos, y los libros, que se define como un cambio rápido o gradual en los síntomas o signos de insuficiencia cardíaca que generan la necesidad de un tratamiento urgente. ¿Qué me dice a mí esto desde el punto de vista fisiológico, clínico? En realidad me dice muy poco. Yo no sé cómo abordar y cómo hacer el diagnóstico, es decir, defino como un cambio gradual o rápido en los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca que generan la necesidad de un tratamiento urgente. La verdad que digo muy poco, pero es así como está descrito y definido. Bueno, el cuadro clínico obedece a una reducción de volumen minuto cardíaco o de la perfusión de los órganos, una reducción del volumen minuto o una reducción de la perfusión de los órganos, ¿sí? O a un aumento en la congestión pulmonar o sistémica. Esto sí me da una idea de qué es lo que puede pasar y puede ocurrir sin cardiopatía previa. Fíjense ustedes el concepto de insuficiencia cardíaca descompensada. Sin cardiopatía previa, en ese caso insuficiencia cardíaca de nuevo, o el empeoramiento de un cuadro de insuficiencia cardíaca crónica preexistente. También a esto es lo que le denominamos insuficiencia cardíaca descompensada. Y acá se mezclan todos los términos, toda la terminología de insuficiencia cardíaca descompensada, insuficiencia cardíaca aguda. La verdad que ahora vamos a tratar de poner blanco sobre negro para que por lo menos aclarar qué es lo que nosotros pretendemos decir o qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan, y a partir de ahí después seguramente ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Bueno, según la forma clínica de presentación de la insuficiencia cardíaca, fíjense, esto es algo que lo que yo comencé a decirle recién. Según la forma clínica de presentación de insuficiencia cardíaca aguda, puede clasificarse en insuficiencia cardíaca aguda nueva, esta es la que no tiene cardiopatía previa, el paciente que no tenía cardiopatía. Y esto puede ocurrir, fíjense ustedes, puede ser de causa vascular, puede ser miocárdica o puede ser una insuficiencia crónica descompensada. De causa vascular, bueno, pero viene del aumento de la resistencia periférica en presencia o no de disfunción sistólica. Esto habitualmente estamos hablando cuando la presión arterial sube a determinados niveles en los cuales el músculo claudica, el miocardio claudica. Después, miocárdica cuando hay un deterioro contráctil agudo, ¿no? Secundario a alguna anoxia, que puede ser una miocarditis, que puede ser una miocarditis viral, puede ser una miocarditis autoinmune, tóxica, o a un evento coronario, fíjense ustedes, entonces insuficiencia cardíaca aguda, secundaria a un evento coronario. ¿A qué le llamamos evento coronario? Bueno, a una isquemia miocárdica de los que tienen enfermedad de más de 2 vasos, es decir, de 2 vasos coronarios, hace un evento isquémico y va a claudicar el miocardio y va a tener insuficiencia cardíaca aguda o descompensada, que algunos lo utilizan como sinónimo, ¿no? Que esto puede ser transitorio o definitivo. Y después tenemos la insuficiencia crónica descompensada, que esto sí hay una progresión de la enfermedad miocárdica, ¿no? Con formas clínicas menos graves que el edema pulmón o shock cardiogénico. Y ahora, más tarde, yo le voy a hacer una definición y una aclaración respecto de esta terminología para que quede bien claro. Bueno, desde una aproximación clínica, la insuficiencia cardíaca aguda puede clasificarse en 3 grupos según los valores de presión arterial. Y esto, al final, vamos a hacer esta división, digamos, en base a la presión arterial, porque esto sirve mucho, este concepto sirve mucho para el abordaje terapéutico inicial de las insuficiencias cardíacas, sobre todo las insuficiencias cardíacas descompensadas con edema agudo de pulmón. Y ya vamos a ver por qué le digo esto. Sería la normotensiva, la hipertensiva y la hipotensiva. La normotensiva, tensión arterial entre 90 y 130. La hipertensiva cuando tiene la tensión arterial de más de 130 y la hipotensiva cuando tiene por debajo de 90 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica. Es decir,
de 90 a 130 normotensiva, que es normotensión, hipertensiva por arriba de 130 milímetros de mercurio e hipotensiva por debajo de 90 milímetros de mercurio. Esta clasificación es más bien una clasificación práctica para el abordaje terapéutico en los sistemas de urgencia o de emergencias médicas. Bueno, y acá vamos a hacer primero una división, digamos, para que vaya quedando claro. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, nosotros hablamos de los signos y síntomas. La disnea progresiva, disnea paroxística nocturna, la ortopnea, edema de miembros inferiores, hablábamos de la ingurgitación yugular, del tercer ruido, de la taquicardia, del ritmo de galope, de los rales bivasales. ¿Sí? Un paciente que tiene todo eso tiene insuficiencia cardíaca, pero en ningún momento dijimos en qué circunstancia el paciente tiene todo esto. Porque esto, cuando la persona hace alguna actividad, cuando se acuesta, puede tener la disnea paroxística nocturna, la ortopnea, ustedes la acuestan, tienen ingurgitación yugular, viene a la consulta y le encuentran 98 de frecuencia cardíaca, 18, 20 de frecuencia respiratoria, le encuentran con rales en las dos bases, le encuentran con un tercer ruido y tacatum, 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 parece un caballo, es decir, un galopar de un caballo. Entonces usted dice, tiene insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Hay que estudiar cuál es la causa. Después está el otro, que el que nosotros estamos tratando ahora, el que viene con una frecuencia respiratoria de más de 25, es decir, viene con disnea en reposo. En reposo está con más de 110, 115 de frecuencia cardíaca, tiene rales no solo en las dos bases, sino que puede llegar hasta campos medios, tiene edema de miembros inferiores, no puede ya en reposo, o sea que si sentado tiene más de 25 de frecuencia respiratoria y más de 110 de frecuencia cardíaca, y tiene signos y síntomas de congestión en reposo, a ese es lo que le llamamos insuficiencia cardíaca descompensada. Y fíjense ustedes que desde el punto de vista fisiopatológico, que es el primer concepto, ¿sí? Que habla de congestión pulmonar o retrógrada o sistémica con signos de bajo gasto. Ese signo de bajo gasto sería la palidez, la frialdad y el aumento de la resistencia periférica, y en muchas circunstancias el signo de bajo gasto, de bajo volumen minuto cardíaco más fidedigno es la oliguria. Y también, en otras circunstancias, el trastorno de perfusión cerebral con excitación psicomotriz y síndrome confusional. Así que, entonces, vamos a hablar de insuficiencia cardíaca descompensada, que es aquel que tiene signos y síntomas de congestión en reposo y que requiere un tratamiento urgente. ¿No? El diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda se basa en hallazgo de síntomas, de signos y síntomas, y datos clínicos apoyados por estudios complementarios. Bueno, los estudios complementarios que nos apoyan al diagnóstico fundamentalmente tenemos que buscar las causas de la descompensación. Acá buscamos, fíjense ustedes, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca buscábamos la causa de la insuficiencia cardíaca. Acá buscamos las causas de la descompensación. Estamos buscando otras cosas para tratar la causa de la descompensación y después ver si tenemos alguna causa de insuficiencia cardíaca tratable. Bueno, la evaluación clínica inicial debe realizarse en forma segura y lo más rápido posible. Estamos hablando que tiene síntomas y signos de congestión en reposo, con datos clínicos fácilmente obtenibles, y el examen físico puede lograrse una aproximación, bueno, al perfil hemodinámico acá, con algunos elementos clínicos del examen físico y de la historia, podemos acercarnos al perfil hemodinámico, ¿no? De que tiene el paciente con insuficiencia cardíaca descompensada. Y pueden definirse 4 grupos, según tengan signos y síntomas, es decir, signos y los síntomas de perfusión, ¿no? Y de hipoperfusión sería, y lo de congestión. ¿Está? Entonces ahí podemos encontrar los perfiles, digamos, tibio o frío, y seco o húmedo. Puede ser tibio y seco, tibio húmedo, frío y seco y frío húmedo. Ahora vamos a ir bien. ¿Sí? De acuerdo a esto, es decir, la clasificación puede ser, fíjense ustedes, esto es una clasificación general de insuficiencia cardíaca aguda, es el que debuta, insuficiencia crónica descompensada, que son la mayoría, el 70%, es aquel que ya tiene diagnóstico de insuficiencia cardíaca y se reagudiza.
Algunos llaman insuficiencia cardíaca reagudizada también a esto, ¿no? Insuficiencia cardíaca avanzada, que es aquel concepto que ya habíamos conversado cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, que decíamos que era aquel que tenía diagnóstico de insuficiencia cardíaca y que a pesar de tener el tratamiento adecuado con las dosis óptimas de un inhibidor de la enzima convertidora, de angiotensina, de un diurético de alta eficacia, de beta bloqueante, de antialdosterona, espironolactona, además en la actualidad se le incluye a este concepto al que tenga terapia de resincronización miocárdica, que vamos a ver que era lo que yo le decía, uno de los aspectos que quedaba para discutir del tratamiento de la insuficiencia cardíaca todavía, ¿no? Es decir, terapia de resincronización miocárdica, y a pesar de esto continuaba con síntomas en reposo, es decir, esa era la insuficiencia cardíaca avanzada. Bueno, según la severidad clínica o hemodinámica también podemos hablar, sí podemos clasificar en dos grandes grupos, digamos, según Kilby-Kimball y según Forrester, que ahora vamos a ver que el Kilby-Kimball se utiliza mucho, esta clasificación, para evaluar y para presentar los signos de fallo miocárdico en el contexto del infarto agudo miocárdico, ¿no? En el infarto agudo se utiliza mucho el Kilby-Kimball y también el Forrester, que ahora vamos a ver cuál es, por lo menos vamos a describirlo y vamos a discutir bien cuando hablemos de infarto y de cardiopatía isquémica. Y después tenemos una clasificación según la gravedad clínica. El Kilby-Kimball clasifica en 4 grados, Kilby-Kimball 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Las características clínicas, fíjense que yo le dije que esto se utilizaba mucho en el marco del infarto agudo miocárdico. Las características clínicas del Kilby-Kimball 1, también ustedes van a ver que dice IAM y al lado tiene IAM revascularizado, reperfundido, como sea, y después al lado dice K. Eso significa K, Kilby y K, Kimball, Kilby-Kimball, y ahí ponen 1. Si dice Kilby-Kimball 1, significa que no tenía signos de insuficiencia cardíaca el pacientito mientras evolucionaba el infarto. Y fíjense ustedes que eso solo ya me dice que tiene una mortalidad del 5%, es decir, una baja mortalidad. El Kilby-Kimball 2 puede tener, fundamentalmente, esto es lo clave en el Kilby-Kimball 2, rales bivasales. ¿Está? Tiene rales bivasales. Y puede, si tiene rales bivasales, porque hay cierto grado de congestión pulmonar. Y si hay cierto grado de congestión pulmonar, puede ser por fallo diastólico, pero también por un trastorno sistólico, y para ahí hay cierto grado de bajo gasto cardíaco. Entonces, fíjense ustedes, Kilby-Kimball 2 tiene congestión pulmonar hasta en las dos bases, sobre todo rales bivasales, y una mortalidad del 10%. El Kilby-Kimball 3 es el edema agudo de pulmón, el que tiene rales en los dos campos pulmonares con signo de insuficiencia respiratoria. Tiene una mortalidad mucho más alta, 40%. Y después tenemos el Kilby-Kimball 4, que es el que tiene shock cardiogénico. Tiene todo el contexto clínico y este tiene una mortalidad que es mucho más alta. 90% de mortalidad el paciente con shock cardiogénico. La clasificación de Forrester se basa, fíjense ustedes, la que habíamos visto recién, en signos de hipoperfusión y congestión. ¿Cuáles son los signos de hipoperfusión? Bueno, pulso filiforme, diaforesis, piel fría, cianosis periférica, hipotensión, ¿no? Taquicardia, confusión, oliguria, todos signos de hipoperfusión. O sea, signos de bajo gasto cardíaco sería, ¿no es cierto? Y los signos de congestión, sobre todo los pulmonares, serían los estertores o los rales en las bases, la radiografía de tórax con redistribución de flujo y signo de hipertensión venocapilar, y desde el punto de vista hemodinámico, ¿qué significa? Que tiene esto, que es el índice cardíaco. ¿Se acuerdan lo que era el índice cardíaco? ¿Alguien se acuerda lo que era el índice cardíaco? ¿Alguno que esté despierto? ¿Nadie está despierto? Bueno, el índice cardíaco es el volumen minuto sobre superficie corporal. Y ya saben lo que es el volumen minuto. Volumen minuto es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. O sea, el índice cardíaco
por debajo de 2.2 litros por metro cuadrado de superficie corporal. ¿Sí? Índice cardíaco disminuido. Y la presión capilar pulmonar por arriba de 18 milímetros de mercurio. ¿Está? O sea que índice cardíaco disminuido y presión capilar pulmonar aumentada. Esto habla de fallo miocárdico, de fallo cardíaco fundamentalmente. Y este es un aspecto hemodinámico de la insuficiencia cardíaca descompensada. Insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Se acuerdan en qué otro tema grande así de respiratorio nosotros hablábamos de presión capilar pulmonar por arriba de 18 milímetros de mercurio? Hablábamos en edema de pulmón no cardiogénico. ¿Sí? Edema de pulmón, distrés respiratorio agudo del adulto. Y siguiendo con la clasificación de Forrester, fíjense ustedes, habíamos dicho hoy que teníamos lo que tenían trastorno de perfusión, ¿sí? O no. De los que tienen trastorno de perfusión, sí, son fríos los dos. Y signo de congestión. Si tiene trastorno de perfusión, ¿no? y tiene signo de y no tiene signo de congestión, es frío y seco. ¿Sí? Si tiene trastorno de perfusión y no y tiene signo de congestión, es frío y húmedo, ¿no? Si no tiene trastorno de perfusión, es tibio. No tiene trastorno de perfusión, tibio. ¿Sí? Si tiene congestión, es tibio y húmedo. Si no tiene congestión, es tibio y seco. Bien, esto, si nosotros nos acostumbramos a ver estos elementos que son fundamentalmente clínicos, ¿no? ¿Cuáles son los signos de baja perfusión? Y bueno, obnubilación, hipotermia, extremidades frías, oliguria, hipotensión, ¿no? Esos son los elementos que me hablan de perfusión. ¿Tiene signos o no tiene signos de perfusión? Y lo de congestión, fundamentalmente, congestión retrógrada pulmonar o congestión retrógrada sistémica, los que más nos indica a nosotros cómo está el miocardio y el que más nos importa es el sistémico. Fíjense ustedes, por ejemplo, hay un paciente que no tiene signo de, no tiene signo de baja perfusión, no tiene, ¿sí? Y no tiene signo de congestión, este es tibio y seco. Este paciente generalmente se beneficia con pasarle líquido, ¿sí? Con pasarle líquido. Hay que sacarle líquido, ¿sí? Hay que mejorar. Los dos que tienen signo de baja perfusión se mejoran con mejorar la contractilidad. Fundamentalmente. Solo la contractilidad y contractilidad y sacarle líquido. Esto es para que vayan teniendo una idea de que este cuadrito nos sirve rápidamente como para tener una idea en qué aspecto hacer más hincapié de acuerdo a cómo está el paciente desde el punto de vista clínico. Bueno, respecto a las manifestaciones clínicas, fíjense ustedes que la mayoría tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca previa, casi el 70% de los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada tienen antecedentes de insuficiencia cardíaca, y de los cuales alrededor del 70%, 2/3, tienen cardiopatía isquémica. Casi todos tienen antecedentes de insuficiencia cardíaca, ya sea de causa hipertensiva o isquémica. Fíjense ustedes, habitualmente tienen inicio súbito de los síntomas, frecuentemente nocturnos, de insuficiencia cardíaca descompensada, estamos hablando, ¿no? Frecuentemente a la noche. En el examen físico siempre escuchamos un tercer ruido de ritmo de galope y buscamos signo de congestión. Estos son los elementos clave para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca descompensada. Disnea, ingurgitación yugular, y acá aparecen las sibilancias, los rales bivasales, ¿no? Y que van ascendiendo con el tiempo. Bueno, ¿cuáles son los signos de hipoperfusión sistémica? Disnea de esfuerzo, fatiga, confusión, somnolencia, palidez, cianosis. Habíamos hablado del retardo circulatorio en la insuficiencia cardíaca, y más aún que comienza a tener hipoxemia, la sudoración fría o piel fría, la hipotensión arterial. Esto es clave
porque la hipotensión arterial en la insuficiencia cardíaca descompensada o en el shock, ¿sí? Pero cuando hablamos de hipotensión arterial, fíjense, siempre, siempre en la insuficiencia cardíaca, ya sea independientemente de la causa, de lo que ocasione la insuficiencia cardíaca, independientemente de la causa que descompensa la insuficiencia cardíaca, ¿sí? La resistencia periférica está aumentada. Y eso es clave, lo que ustedes tienen que conocer. Aunque la presión esté normal, alta o baja, la resistencia periférica siempre está aumentada. Después, si quieren, discutimos la explicación fisiológica de por qué hay hipotensión con resistencia periférica aumentada. Bueno, el pulso filiforme y, bueno, un signo de bajo gasto cardíaco, lo dijimos que era la oliguria, ¿no? Los signos de congestión, presión venosa central elevada, ortopnea, edema, hepatomegalia, ascitis, crepitantes, ¿sí? Tercer ruido cardíaco y reflujo abdominal-yugular. Signos que tenemos que buscar para decir, ¿tiene congestión o tiene signo de bajo gasto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con un paciente que tiene síntomas en reposo, disnea, ortopnea, bueno, y tiene antecedentes de disnea paroxística nocturna, tiene intolerancia al decúbito, tiene ingurgitación yugular, está taquicárdico con un pulso que puede ser un pulso alternante, tiene un tercer ruido cardíaco, rales en las dos bases del pulmón, ¿sí? Hepatomegalia. Bueno, tenemos que primero, en la evaluación clínica, diagnosticar insuficiencia cardíaca descompensada, ¿sí? ¿Cómo se diagnostica la insuficiencia cardíaca descompensada? Después, identificar inmediatamente el factor desencadenante o la causa desencadenante para tratar la causa, que es lo que nosotros en la insuficiencia cardíaca descompensada o reagudizada, tenemos que tratar la causa porque si no, la mortalidad es muy alta. Y tercero, bueno, evaluar la gravedad de la insuficiencia cardíaca. Bueno, algunas recomendaciones para la evaluación de la insuficiencia cardíaca, y bueno, buscar siempre el estado de perfusión y volumen, es decir, si tiene bajo gasto y congestión rápidamente para tener una idea de dónde estamos parados. Evaluación de los factores precipitantes y las comorbilidades, es decir, si tiene o no tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, fallo renal, buscar si tiene anemia o no. Pero fíjense ustedes que la mayoría de los episodios de insuficiencia cardíaca aguda tienen un factor precipitante que es necesario reconocer para no fallar en el manejo del paciente. Esto es clave. La mayoría de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca aguda o reagudizada o descompensada, que son sinónimos, acuérdense, lo que pasa es que el agudo por ahí se aplica fundamentalmente al que está evolucionando un infarto agudo de miocardio, de reciente aparición. Pero la mayoría de la bibliografía lo da como sinónimo, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar el estado de perfusión y de volemia, evaluar los factores precipitantes y las comorbilidades y saber que en la mayoría de los episodios de insuficiencia cardíaca reagudizada o descompensada, tiene un factor precipitante que tenemos que identificar rápidamente para tratar, ¿sí? Esto es clave y ahora vamos a ir viendo cuáles pueden ser. Bueno, el diagnóstico debe apoyarse en exámenes de laboratorio y estudios complementarios. La evaluación inicial debe incluir, bueno, dosaje de creatinina, urea, ionograma, troponina, porque puede tener un evento coronario, ¿no? Un hemograma para ver si está anémico o no, es una de las causas desencadenantes. Tenemos que tener un electrocardiograma, una radiografía de tórax, un eco, ¿no? Un ecocardiograma, es decir, un laboratorio en el que tenga hemograma, glucemia, uremia, también recuento de blanco, porque las infecciones suelen ser causa de reagudización, el electrocardiograma, la radiografía de tórax y un eco, si se dispone, tenemos que tener para hacer una evaluación diagnóstica de la insuficiencia cardíaca reagudizada. El tratamiento, bueno, fundamentalmente el objetivo del tratamiento es estabilizar la condición hemodinámica y mejorar, bueno, sintomáticamente al paciente, porque de esto va a depender que sobreviva o no, ¿no? En el menor tiempo posible sin generar daños secundarios a la terapia empleada. Esto fundamentalmente, ¿a qué nos referimos sin generar daños secundarios? Bueno, a que no nos pasemos con
con el balance hídrico negativo, que es ponerle hipovolémico para hacer, y comienza a subir la urea, a tener fallo renal. Por ahí en algunos medicamentos que nosotros usamos, por ejemplo, cuando utilizamos furosemida, ¿no? Porque tiene un aumento de volumen, es decir, está hipervolémico, ¿no? Tiene ingurgitación yugular, tiene rales, signo de congestión, ¿no? Tiene signo de congestión, y hay que usar furosemida para desembarazar, para hacer balance hídrico negativo. ¿Y cuáles son los problemas con la furosemida? Habíamos hablado de los efectos adversos de la furosemida cuando dimos el tratamiento, es decir, de los diuréticos. ¿Cuáles son los efectos adversos de los diuréticos? Primero, producen hipocalemia. Y la hipocalemia puede ser un factor desequilibrante para desarrollar arritmia. Es decir, la hipocalemia puede dar de por sí sola una fibrilación auricular u otra arritmia más seria. Y si encima está consumiendo o está recibiendo digoxina, la digoxina con la hipocalemia empeora, digamos, tiene más efectos tóxicos. Así que ese es un aspecto importante a tener en cuenta. Y lo otro, también si nos pasamos en la cantidad de diuréticos, le secamos, podemos producir fallo renal, ¿no? Así que hay que tener en cuenta que tenemos que mejorar rápidamente la condición hemodinámica para mejorar los síntomas del paciente, pero sin generar daño secundario a la terapia empleada, como por ejemplo hipotensión, arritmia, hipovolemia, deterioro renal, ¿no? Pero y el otro aspecto, la decisión del área de internación, es decir, estos pacientes definitivamente la insuficiencia cardíaca descompensada se interna. Y acá yo quiero de nuevo hacer una aclaración. Muchos hablan de que el edema agudo de pulmón es una insuficiencia cardíaca descompensada. Claro que es, pero no hacen la diferencia entre lo que es edema agudo de pulmón e insuficiencia cardíaca descompensada. Algunas insuficiencias cardíacas descompensadas, ¿sí?, tienen el contexto clínico, disnea, ortopnea, ralea en las dos bases, tienen taquicardia, o hipertensión o normotensión, puede ser cualquiera de esos tres, ya habíamos dicho recién. Y nosotros medimos la saturación de oxígeno y tiene 92% de saturación, y si le sacamos los gases sanguíneos tiene 62, 66 de PO2 y 28 de CO2. Es decir, gasométricamente ni clínicamente tienen insuficiencia respiratoria todavía. ¿Está? Entonces, eso es una insuficiencia cardíaca descompensada, o insuficiencia cardíaca aguda, o insuficiencia cardíaca reagudizada, en el caso que ya tengamos diagnóstico de insuficiencia cardíaca previamente. Entonces, ¿y a quién le llamamos edema agudo de pulmón? A este paciente, si pasan 1 o 2 horas más sin tratamiento, seguramente va a aumentar la congestión pulmonar. Y acá comienza a aparecer la hipoxemia, el trastorno de difusión, es decir, el trastorno de difusión de gases en el pulmón. Y ahí comienza a haber la hipoxemia con la hipocapnia inicialmente, es decir, ¿cómo se llama ese gran síndrome que tiene hipoxemia? Se llama insuficiencia respiratoria, es decir, el acúmulo de líquido por la insuficiencia cardíaca, es decir, el edema de pulmón, el edema en el intersticio, es tan manifiesto y tan severo y de tanta magnitud que alcanza para que produzca una insuficiencia, una alteración en el intercambio gaseoso en el pulmón. Y esa alteración en el intercambio gaseoso en el pulmón con hipoxemia es una insuficiencia respiratoria, es decir, hay una insuficiencia respiratoria agregada a la insuficiencia cardíaca. Y ese es el cuadro de edema agudo de pulmón, o de edema de pulmón cardiogénico. Creo que acá, si por ahí algo no quedó claro, voy a escuchar las preguntas en algún momento. Entonces, la insuficiencia cardíaca descompensada, ¿sí?, y el edema agudo de pulmón, sí, el edema agudo de pulmón es un cuadro eminentemente, se debe internar, fíjense ustedes, la decisión del área, o sea, el área puede ser la emergencia solo, puede ser el área de internación común, o la internación común, o una unidad de cuidados intensivos, ya sea
cardiológico o una unidad de cuidado intensivo polivalente, es una terapia intensiva, ¿no? Es decir, el área de internación, la decisión del área de internación o del tratamiento inicial dependerá del estado hemodinámico del paciente, ¿no? Y de las características del lugar donde está, ¿no? De la institución, ¿no? Pero el estado hemodinámico y el cuadro clínico fundamentalmente. Y ahora vamos a comenzar a desarrollar unos casitos clínicos y después vamos, en el desarrollo de estos casitos, en la resolución de estos casitos, vamos a tratar de ir viendo el tratamiento y realmente las drogas que se utilizan, por qué utilizamos esas drogas, hacer una interpretación diagnóstica, digamos, global. Así que vamos a comenzar con este primer paciente. Ustedes pueden, el que quiere preguntar, diga, doctor, un segundito, yo lo escucho y trato de responder si está a mi alcance, y si no, buscamos para la próxima, y seguimos adelante. Traten de no quedarse con muchas dudas, ¿no? Entonces, paciente de 75 años con antecedente de cardiopatía isquémica y consulta por presentar fatiga, disnea, edema de miembros inferiores de 10 días de evolución, ¿no? Está medicado con atenolol, aspirina, simvastatina, diclofenac, ¿no? Diclofenac 75 miligramos cada 12 horas por un dolor de rodilla, seguramente una artrosis a los 75 años, la gonartrosis es frecuente. No, el examen físico, una frecuencia cardíaca de 90, una presión arterial 160-100, el aparato cardiovascular, bueno, tiene un choque de punta desviado a la izquierda, tiene un primero y segundo ruido en los 4 focos, tercer ruido audible, ingurgitación yugular, 2/3 con colapso inspiratorio. ¿No? El aparato respiratorio tiene rales crepitantes bivasales, es decir, ¿qué es lo que tenemos hasta acá? Tenemos rales, tenemos tercer ruido, ¿no? Tenemos un choque de punta desplazado, o sea que puede ser cardiomegalia, ya tenemos ingurgitación yugular, ya tenemos varios elementos para hacer diagnóstico sindromático de insuficiencia cardíaca. Bueno, ¿qué otra cosa me interesa saber en este paciente y qué métodos complementarios utilizaríamos para saber lo que nos interesa saber? ¿No? La radiografía de tórax, ¿qué se ve? Cardiomegalia, tiene infiltrados bilaterales, los ilios congestivos, difusos, y tiene un derrame pleural. Bueno, el derrame pleural en algunas circunstancias forma parte del diagnóstico de insuficiencia cardíaca, por lo menos nos debe hacer pensar en insuficiencia cardíaca. Del laboratorio, lo positivo tiene un hematocrito 34, una PO2 de 60, una CO2 de 40, un bicarbonato de 23 y una ion gap de 10. Hasta ahí venimos más o menos bien. Electrocardiograma tiene un bloqueo completo de rama izquierda. ¿Se acuerdan cómo era el bloqueo completo de rama izquierda? El QRS más de 0,12, R predominante y ancha en D1 a BLB5, B6, y ondas R chiquita y S profunda en B1, B2, ¿no? Con onda T oponente. Ese era los criterios de bloqueo de rama izquierda, ¿no? Izquierda T negativas asimétricas en cara anterior y lateral. ¿Qué hacemos con este paciente? Antes de decir qué hacemos, lo que tenemos que hacer es hacer diagnóstico, ¿sí? ¿Qué tenemos para hacer diagnóstico de este paciente? Vamos a ver para atrás. ¿Qué tenemos para hacer? Frecuencia cardíaca 90, presión arterial está elevada. ¿Qué tiene este paciente? Sin duda tiene una insuficiencia cardíaca. ¿Tiene una insuficiencia cardíaca descompensada o tiene una insuficiencia cardíaca no más? Lo que tendría que saber acá es la frecuencia respiratoria. Si tiene una frecuencia respiratoria por arriba de 25, es sin duda que es una insuficiencia cardíaca descompensada, ¿sí? Y vamos, esto es otro de los elementos que también me interesa que sepamos para seguir adelante, ¿no? Insuficiencia cardíaca descompensada, situación de inicio súbito o progresión de los signos y síntomas, ¿no? De fallo de bomba que requiere un tratamiento urgente. El primer concepto. Lo agudo, ¿no? La insuficiencia cardíaca aguda, rápido inicio o empeoramiento de los síntomas, de la sintomatología de insuficiencia cardíaca que requiere un tratamiento urgente. Van a ver estos dos conceptos. También este otro concepto se define como un cambio rápido o gradual en los signos y síntomas que requieren necesidad de tratamiento urgente. Esto en el contexto del infarto. Fíjense ustedes, ambos, todos, esto es lo que tenemos que reconocer, los signos y síntomas, sobre todo en reposo. ¿Está? Fíjense ustedes que sinónimo, según el consenso español, para la sociedad europea no debería usarse el término de
no sé lo que dice ahí, para insuficiencia cardíaca de reciente comienzo. Es decir, el término de insuficiencia cardíaca aguda sí sería para el de reciente comienzo, si no, no. Si no es insuficiencia cardíaca descompensada nada más. Y el edema agudo de pulmón, sinónimo de insuficiencia cardíaca descompensada, según algunos autores, y se trata de un cuadro clínico de disnea súbita e hipoxemia. Esto es lo clave, ¿no? Por una descompensación cardíaca. Y fundamentalmente el concepto debería quedar grabado, que es una insuficiencia respiratoria ocasionada por el acúmulo de líquido, ¿no? En el espacio, en el alveolo, en el espacio intersticial, ¿no? Y este líquido, digamos, este edema es ocasionado por una falla de la función ventricular y aumento de la presión Weiss. Y ahí está la gran diferencia con el distrés respiratorio, que también es un edema agudo de pulmón con la presión Weiss por debajo de 18 milímetros de mercurio. Esa es la gran diferencia que no deben olvidar. Bueno, ¿cuál es la importancia de la insuficiencia cardíaca descompensada? Bueno, la causa aislada más frecuente de internación en las personas de más de 65 años. Y esto es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que a partir de la primera internación, ¿no? Tiene una elevada tasa de reinternación en los siguientes 90 días. Y la mortalidad al año se aproxima al 20%, es decir, aumenta mucho la mortalidad con las internaciones. La sobrevida, bueno, a los 10 años, un 15% cuando comienzan a internarse por insuficiencia cardíaca descompensada. Y acá vamos a buscar cuáles son los desencadenantes de la insuficiencia cardíaca. Ingesta excesiva de sal, falta de adhesión o acceso al tratamiento, es decir, falta esfuerzo físico excesivo, fibrilación auricular aguda u otras arritmias, es decir, las causas de la descompensación, ¿no? Bradiarritmia, infarto agudo de miocardio o eventos coronarios, hipertensión arterial, embolia de pulmón, tromboembolismo de pulmón como causa desencadenante, ¿sí? o causa de descompensación, si se quiere, las infecciones, la fiebre, la anemia, la fístula arteriovenosa, la disfunción tiroidea, es decir, sobre todo el hipertiroidismo fundamentalmente, y también el hipotiroidismo. Bueno, el consumo excesivo de alcohol puede ser una causa, la descompensación diabética, la insuficiencia renal y el embarazo. Es decir, siempre que nosotros tengamos un paciente que tenía insuficiencia cardíaca, estaba tratado en su domicilio, supuestamente consumía toda la medicación, no tenía ningún abandono terapéutico, lo que sea, y de pronto comienza con signos y síntomas en reposo. Disnea, ortopnea, ¿no? Signos de congestión pulmonar, con o sin insuficiencia respiratoria. Si tiene insuficiencia respiratoria es un edema agudo de pulmón, y si no tiene una insuficiencia cardíaca descompensada, consulta, nosotros decimos tiene una insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con este paciente? Bueno, te dijimos el objetivo del tratamiento, tenemos que reconocer rápidamente el cuadro clínico, es decir, es una insuficiencia cardíaca descompensada, y buscar la causa de la descompensación. Dentro de las causas de la descompensación, las primeras que hablamos, fíjese, las dos primeras de ahí, tienen que ver con no cumplir el régimen higiénico dietético ni el tratamiento. Es decir, dejó el tratamiento y esa es una de las causas, ¿no? No respeta y no cumple con la dieta, puede ser otra de las causas. Y enseguida nos damos cuenta, porque bueno, primero el paciente o la familia lo dice, y en segundo lugar los signos de congestión son muy marcados, y hay que directamente, por supuesto que ya tiene ingesta excesiva de sal, va a tener aumento del volumen, es decir, va a estar hipervolémico, con edema, con signo de congestión, ¿no? Falta de adhesión, bueno, acceso al tratamiento. Si es falta de adhesión una cosa y falta de acceso también tenemos que investigar, porque después, en la actualidad, prácticamente en casi todos, en la Argentina por lo menos, el tratamiento para la insuficiencia cardíaca, el gobierno, a los que no pueden acceder por alguna cuestión económica, el gobierno le provee la medicación, así que no sería ese un gran inconveniente, ¿no? Bueno, después tenemos las arritmias, otra de las causas, sobre todo la fibrilación, la FA aguda, tiene una frecuencia cardíaca por arriba de 150, 160, en el contexto de un paciente con insuficiencia cardíaca, esa puede ser la causa de la descompensación. Es decir, hay que tratar la arritmia rápidamente
y con eso se mejora la función miocárdica. La bradiarritmia, también otras circunstancias, y después vamos a ir viendo en cada casito clínico, vamos a ver. Fíjense ustedes que acá dice la hipertensión arterial, sí, insuficiencia cardíaca descompensada o edema agudo de pulmón hipertensivo, cuando la presión estaba por arriba de 130 milímetros de mercurio. Entonces tenemos que bajar la tensión arterial y si tiene signo de congestión, diurético para disminuir los signos de congestión, ¿no? Embolia de pulmón, hay que buscar los elementos clínicos del tromboembolismo de pulmón también, ¿no? Otra de las causas que pueden ser, bueno, algunas drogas ilícitas, la cocaína, el éxtasis puede descompensar una insuficiencia cardíaca, la sobrecarga de volumen, bueno, que no se detecta por falta de control del peso diario, sobrecargas de líquido endovenosa durante la internación, a veces nosotros le pasamos más líquido de lo que puede manejar el paciente, y desencadenamos la insuficiencia cardíaca, bueno, la intoxicación digitálica puede ser otra causa de descompensación, o algunas drogas que retienen agua o inhiben a las prostaglandinas, por ejemplo, cuando se le indica aspirina, la dosis alta de aspirina o algunos AINES, pueden hacer que los diuréticos pierdan eficacia y bueno, pueden retener líquido y ser causa de descompensación en la insuficiencia cardíaca. Algunas drogas inotrópicas negativas, por ejemplo, bueno, algunos antiarrítmicos de grupo A, los calcioantagonistas, algunos, sobre todo los no dihidropiridínicos, pueden, y ahí habíamos hablado de, en una circunstancia hablamos del diltiazem y el verapamilo, producen descompensación en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Bueno, algunos antidepresivos tricíclicos, algunas drogas tóxicas para el miocardio, como por ejemplo algunos citostáticos. Bueno, después estamos con la automedicación. Algunas personas se automedican porque le dice el vecino, bueno, las terapias alternativas también son causas de descompensación. ¿Qué estudios complementarios utilizamos para ver la causa y de la insuficiencia cardíaca desde el punto de vista del estudio, de todos los estudios que podemos solicitar? Y después vemos lo que vamos a ver en la emergencia. El hemograma siempre, ¿qué es lo que vamos a ver en el hemograma? Y bueno, si tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca y si tiene antecedentes de cardiopatía isquémica, con más razón, siempre tenemos que tener, la persona no tiene que estar anémica. Si tiene menos de 9 hemoglobina, esa puede ser la causa de la descompensación. Y si tiene menos de 7, seguro que esa es la causa de la descompensación. ¿Está? Entonces, siempre el paciente que tiene insuficiencia cardíaca tenemos que buscar a que tenga una hemoglobina alrededor de 11, ¿sí? Con hematocrito alrededor de 33% debe ser el objetivo siempre. Es decir, hay que pedir un hemograma. Y en el hemograma también lo que nosotros vemos es el recuento de blancos. En el recuento de blancos, bueno, recuento de blancos con pacientes que tienen antecedentes de fiebre o no, vimos ahí que una de las causas de la descompensación eran las infecciones. Es decir, ¿qué es lo que hace un cuadro infeccioso en el organismo? Requiere que el organismo tenga un volumen minuto mucho más alto en un paciente que no puede tener un volumen minuto, no puede subir el volumen minuto, se va a pasar, va a descompensar. Es decir, también en plaquetas, en algunas circunstancias, sobre todo para evaluar cuando hay signos de sangrado, urea y creatinina por la función renal, acuérdense que vamos a usar diurético y acuérdense que esta puede ser una causa de sobrecarga de volumen. Es decir, si tiene una creatinina, una urea elevada, una creatinina alta y tenemos un paciente con un fallo renal agudo o crónico con hipervolemia, el tratamiento que nosotros vamos a hacer va a ser de sostén para un paso cortito y poco tiempo la indicación de hemodiálisis para sacarle el líquido que tiene de más porque no va a poder hacer balance negativo. Los electrolitos siempre, también habíamos dicho, sobre todo el sodio, el potasio fundamentalmente, ¿sí? Por la posibilidad de desencadenar arritmia y si hay fallo renal con más razón. Y el sodio porque la hiponatremia puede ser una de las causas de manejo del agua sobre todo, o de trastorno de metabolismo del agua. La glucemia, habíamos dicho que una de las causas de la descompensación de la insuficiencia cardíaca era la descompensación de la diabetes. ¿Cuáles son los estados de diabetes en los cuales nosotros decimos que está descompensado? Fundamentalmente, la hipoglucemia, el síndrome hipoglucémico,
la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar no cetósico, ¿no? Y el estado hiperosmolar y la cetoacidosis requieren un volumen minuto muy alto, es decir que por eso para ver si hay que tratar también la cetoacidosis o la hipernatremia o el estado hiperosmolar. El dímero D, para en algunas circunstancias, cuando se sospecha edema agudo de pulmón, troponina y CPK, es decir, las enzimas cardíacas, que es lo que nosotros evaluamos para ver si está en el contexto de un evento isquémico, si tiene dolor de pecho de 1 hora de evolución y después aparece la disnea, la ortopnea, y seguramente tú hizo un evento isquémico o un infarto, y ahí tenemos que hacer hincapié en el tratamiento de la cardiopatía isquémica y de la insuficiencia cardíaca. Los gases en sangre, fundamentalmente, en aquellas formas que tienen manifestaciones clínicas muy severas, es decir, palidez, cianosis, taquipnea, frecuencia respiratoria más de 30 por minuto, y con desaturación, y este seguramente tiene una insuficiencia respiratoria y es un edema agudo de pulmón, y la premura y la velocidad de la conducta terapéutica es clave porque tienen una mortalidad muy alta en poco tiempo. Es decir, que tiene una PO2 por debajo de 60, prácticamente estamos en un edema agudo de pulmón, ¿no? Las enzimas hepáticas, a ver si ahí no hay alguna alteración, sobre todo alguna alteración hepática necrótica secundaria a la congestión y al bajo gasto. Y después, en algunas circunstancias, ¿no? El BNP, el ProBNP, en algunas circunstancias para hacer diagnóstico diferencial de causa de la disnea. A veces nos quedan en duda el diagnóstico de insuficiencia cardíaca descompensada o de POC reagudizado. Entonces, ahí nos sirve, en esas circunstancias, nos servirían el ProBNP y el BNP para decir, bueno, tiene ProBNP por arriba de 150 miliunidades. La causa de esta descompensación es la insuficiencia cardíaca y no la EPOC. Bueno, también en la guardia lo que se hace es tratar de hacer rápidamente ese resumen para tomar conductas prácticamente en el instante para tratar de mejorar los síntomas y mejorar la sobrevida de los pacientes. Bueno, y vamos a comenzar con el manejo de la insuficiencia cardíaca descompensada, del tratamiento de la insuficiencia cardíaca descompensada. Fíjense ustedes, tratamiento de la medidas generales, esto a todos los pacientes, ¿sí? Oxígeno según necesidad. Y acá hay que tener cuidado en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que el objetivo terapéutico es llevarle a una saturación del 90% o a una PO2 de alrededor de 58, 59 milímetros de mercurio. Mientras que el paciente que no tiene historia o antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el objetivo de la oxigenación es llevarle a 95% de saturación. Eso dicen las guías, otra dice más de 93, otra dice 95. Es decir, entre 93 y 95% de la saturación con el oxímetro de pulso. Esto significa PaO2 de 60, 62 milímetros de mercurio. Eso es lo que no tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y la oxigenoterapia, ustedes saben cómo se tiene que hacer, porque acuérdense ustedes que a este paciente, al que tiene insuficiencia cardíaca descompensada nada más, ¿sí? Le podemos poner una mascarita, una bigotera, pero al que tiene edema agudo de pulmón, tiene insuficiencia respiratoria, es también, acuérdense ustedes que el mecanismo de la hipoxemia en este contexto de edema era el aumento del Shun. Y el aumento del Shun no mejora con oxigenoterapia. Hay que hacerle otras cosas. Entonces hay que tener presente al momento de hacer los diagnósticos. Por eso es que es clave. Insuficiencia cardíaca descompensada nada más, sin insuficiencia respiratoria, le podemos dar oxigenoterapia según necesidad, al flujo que nosotros necesitemos. Podemos ponerles en algunas circunstancias el oxígeno, le podemos poner con CPAP, es decir, con presión positiva durante la expiración para reclutar alveolos, para hacer reclutación alveolar de las bases. Con eso mejoramos mucho la oxigenación y disminuimos el trabajo respiratorio. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en alguna oportunidad del trabajo respiratorio aumentado en el marco de la insuficiencia cardíaca? Y esa era otra de las causas que también hace que el corazón se exija más y por ahí sea mucho más difícil la recuperación sintomática en el contexto de la descompensación.
Es decir, oxigenoterapia según necesidad. Ya sabemos los objetivos en el EPOC y el que no es EPOC, y la oxigenoterapia podemos hacer con mascarilla, podemos hacer con bigotera, y si en alguna circunstancia, con ARM no invasiva, así colocando CIPAP. Restricción hídrica y de sodio. Ya vimos la cantidad de sodio diario que tiene que recibir un paciente con insuficiencia cardíaca. Es la misma, no más de 2.5 gramos de sodio por día, es decir, 5 gramos de sal, no más que eso. Y restricción hídrica. Esto sí, restricción hídrica y balance hídrico negativo, siempre en el contexto de la insuficiencia cardíaca, para ir sacando la cantidad de líquido que tiene de más. Y la ingesta normocalórica, es decir, dentro de las medidas generales, oxígeno, restricción hídrica, ingesta. Bueno, yo le pondría internación, oxigenoterapia, monitoreo electrocardiográfico, posición semisentada, restricción hídrica y de sodio, y después la ingesta normocalórica, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa? Ahora, ¿qué viene? Fíjense ustedes, ¿qué viene después de esto? Diuréticos, ¿no? Diuréticos de asa, endovenosa, que son los de elección. ¿Cuáles son estos? Habíamos dicho que eran la furosemida fundamentalmente, ¿no? Y vamos a ver después la dosis, que va desde 40 hasta 200 miligramos, ¿no?, por día, en el contexto de la insuficiencia cardíaca. Bueno, si hay refractariedad a la utilización del diurético, se van subiendo las dosis, se pueden combinar diuréticos de asa con diuréticos de baja eficacia para tratar de mejorar la eliminación de líquido. Y ECA, indicadores, bueno, indicados desde el inicio del cuadro, ¿no? Espironolactona, indicado en los que tienen clase funcional 3 o 4, habíamos dicho en quiénes le indicábamos espironolactona en el contexto de la insuficiencia cardíaca, ¿no?, que ya tendría que tener el IECA, el betabloqueante y el diurético, y después espironolactona. Y la digoxina generalmente no se utiliza, salvo que la causa de la descompensación sea una fibrilación auricular. Esa sería la única indicación de la digoxina en la insuficiencia cardíaca descompensada. Esta es una droga que, por suerte, cada vez entendemos un poquito más. Hasta hace un tiempito atrás siempre se discutía la digoxina como primera elección, no existe eso. Y mucho menos la insuficiencia cardíaca. Y mucho menos la insuficiencia cardíaca descompensada, salvo que la causa de la descompensación sea una fibrilación auricular. Bueno, vieron que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca tiene que tener betabloqueante. Habíamos dicho, mejora la sobrevida, disminuyen los síntomas, disminuye el número de internaciones. Pero, ¿qué pasa? Tiene una insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no? Si venía recibiendo betabloqueante, primera duda, ¿continuar tratamiento previo con betabloqueante? Bueno, sin duda que tenemos que ver que no sea una bradiarritmia o que no sea un efecto adverso severo del betabloqueante, ¿no? Bloqueo AB, hipotensión, ¿no? Si no es eso, y se puede continuar con el betabloqueante. Segunda duda, ¿se puede discontinuar, es decir, se puede suspender? ¿No? Ojo, que la suspensión se asoció a peores resultados. ¿Cuál es el problema de alguien que venía recibiendo betabloqueante y le suspendemos? La mayoría de los betabloqueantes, el paciente tolera una suspensión de hasta 24 horas. Es decir, a lo mejor durante el primer día, cuando estás muy sobrecargado, un miocardio muy distendido, con, digamos, una longitud de fibra muy grande, muy hipervolémico, por ahí el primer día le podemos suspender el betabloqueante. El segundo día, si hicimos balance negativo de 5 o 6 litros, y ya podemos reiniciar si ya venía recibiendo, ¿no? Pero, y la tercera duda, ¿no? La tercera duda es si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca descompensada y no venía recibiendo betabloqueante, no le habían indicado betabloqueante y tiene una insuficiencia cardíaca descompensada, no se debe comenzar el betabloqueante en ese contexto.
tenemos que tratarle la insuficiencia cardíaca descompensada cuando hace balance negativo de 5 o 6.000, comienza a disminuir la frecuencia cardíaca, se comienza a entrar en peso seco, y recién tenemos que comenzar a pensar en iniciar un betabloqueante en este paciente. Y esto ocurre después de por lo menos, alguna bibliografía habla después de los 10 días, otra bibliografía después del mes. ¿Sí? Y resulta que nosotros, desde el punto de vista práctico, una vez que le tenemos en peso seco, no tiene edema, no tiene signos de congestión, ¿sí? Podemos iniciar dosis bajas del betabloqueante e ir titulando diariamente. Por ejemplo, comenzamos con, qué sé yo, con 2,5 de carvedilol, ¿no? Comenzamos 2,5, tolera bien, no tiene rales, no aumenta la frecuencia cardíaca, al otro día le damos 2,5 cada 12 horas, el electrocardiograma sigue con la misma frecuencia cardíaca, no hace rales, no tiene síntomas, no aparece ingurgitación yugular, al tercer día le damos 7,5 miligramos, ¿sí? Así hasta llegar a una dosis que tolere bien. Se va titulando el betabloqueante. Es decir, en primer lugar, si venía recibiendo tratamiento betabloqueante, es preferible continuar. A veces se baja un poquito la dosis, pero es preferible continuar si no tiene efectos secundarios ligados al betabloqueante. La discontinuación en general se asoció a peores resultados, ¿sí? Es decir, es mejor continuar si venía recibiendo. Y si no venía recibiendo, hay que tenerle en peso seco, ¿no? Sin signo de congestión, sin síntomas en reposo, para comenzar el tratamiento de cero del betabloqueante. Bueno, sin duda que al momento de la internación, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Bueno, durante la internación, el peso diario, la tensión arterial, evaluación subjetiva de la falta de aire, si tiene o no tiene disnea, el nivel de conciencia, la diuresis. ¿Y cuáles son los objetivos desde el punto de vista clínico en general? Bueno, desaparición de la ortopnea y la ingurgitación yugular, que no tenga edema periférico, ausencia de rales en las dos bases del pulmón, buena función renal y que deambule sin síntomas. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar durante el tratamiento y el manejo de un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada. Vamos a ver este otro casito, un poquito más fácil que el anterior, porque fíjense, un paciente de 80 años, sin antecedentes patológicos, ¿no? Sin antecedentes, que presenta tos y ortopnea de 20 días de evolución, sobre todo a la noche, o sea, disnea paroxística nocturna. Ingresa a clínica, ¿no?, de admisión, donde es demorado 18 horas hasta ser atendido por un residente. ¿Quién le encuentra? Lúcido, taquipneico, no tolera el decúbito, tiene una ortopnea, con ingurgitación yugular, sentado, tenían las yugulares que le llegaba a la oreja, le levantaba la oreja así la yugular, y tiene edema de miembros inferiores 3 cruces. 37,3 de temperatura, tensión arterial 170, 110, frecuencia cardíaca 120, frecuencia respiratoria 36. Y tiene rales crepitantes en las dos bases. Fíjense ustedes, de entrada, salvo que no tiene cianosis ni piel fría y sudorosa, yo digo que esto es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Cuáles son los elementos clínicos que me hablan de descompensación? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria 36, frecuencia cardíaca 120, los rales y la disnea en reposo, ¿tá? Y la ortopnea, sin insuficiencia cardíaca descompensada. Bueno, ¿cómo interpretar el cuadro? Ya dijimos. ¿Qué conducta? Este paciente se tiene que internar sin duda, ¿no? Y acá hablamos que hay un aumento de la presión capilar pulmonar, por eso tiene los rales en las dos bases, en la aurícula izquierda. Bueno, menos frecuente en insuficiencia cardíaca congestiva por aumento de la vasoconstricción de las arterias pulmonares, esto es otra causa. Y el incremento de la presión arterial pulmonar puede ser, bueno, por retención de líquido, ¿no?, aumento de peso, edema, o hay a veces, fíjense ustedes, una translocación, digamos, en el infarto de la fibrilación auricular. Es decir, cuando hay aumento de líquido hay edema y todo eso. Cuando hay infarto, hay FA o hay insuficiencia mitral aguda, aumenta la presión de fin de diástole en el ventrículo izquierdo, aumenta la presión sistólica auricular o la presión intraauricular, y eso todo va para atrás. O sea que el líquido, que no es que hay aumento del líquido en todo el organismo, el líquido corporal total, sino que lo que aumenta es la presión detrás del ventrículo, y por lo tanto, por eso es que se trasloca el líquido de dentro del vaso hacia afuera
del vaso al intersticio del pulmón, produciendo el cuadro de descompensación, ¿no? Bueno, insuficiencia cardíaca descompensada, lo tenemos que buscar rápidamente en la amnesia, examen físico y en los estudios complementarios para hacer diagnósticos diferenciales. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial? Bueno, algunos le ponen como la crisis de asma, sería uno, la reagudización del EPOC fundamentalmente, y el otro, clave, que sería el distrés respiratorio agudo del adulto, ¿no? Y buscar respuesta terapéutica. Bueno, el tratamiento es oxigenoterapia, bueno, recomendable administrar oxígeno tan pronto como sea posible a los pacientes hipoxémicos para lograr una saturación de oxígeno, acá está, de 95% en la mayoría de los pacientes, y en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 90%. Esos son los objetivos. Y acá, fíjense ustedes, nitroglicerina o nitrito o nitrato sublingual. Furosemida y la morfina queda ahí. ¿Qué es lo que nosotros hacemos acá? Mejoramos la oxigenación tratando de disminuir el trabajo respiratorio. Con la nitroglicerina, ¿qué hacemos con la nitroglicerina? La nitroglicerina es un venodilatador. Y también es un vasodilatador de resistencia, si se quiere. Es un venodilatador, sería lo de capacitancia. Se aumenta el lecho de capacitancia. Si aumenta el lecho de capacitancia, lo que aumenta, lo que aumenta sería la cantidad de líquido dentro de las venas. Si aumenta la cantidad de líquido dentro de las venas pulmonares y de la vena sistémica, va a llegar menos líquido al miocardio que está con mucha presión. Entonces se va a alivianar la presión de fin de diástole, disminuyendo la precarga. O sea que fíjense ustedes, estamos haciendo un tratamiento fisiopatológico, disminuyendo la precarga si le ponemos nitroglicerina. De acuerdo a la dosis, es un venodilatador, o sea, dilata el lecho de capacitancia. Si aumentamos un poco más la dosis, puede dilatar el lecho de resistencia, o sea que si le disminuimos la precarga y si le disminuimos la poscarga, va a tener menos trabajo un ventrículo, un músculo cardíaco, un miocardio que está disfuncional y va a mejorar su rendimiento. Entonces, nitroglicerina o nitratos sublinguales, ya vamos a ver la dosis. Furosemida, ¿qué hace la furosemida? Habíamos dicho, la furosemida como diurético disminuye la cantidad de líquido, entonces por lo tanto, y también la furosemida tiene otro mecanismo que también es venodilatador, ¿sí? O sea que estamos aumentando el lecho de capacitancia y disminuyendo la precarga. ¿Se acuerdan de los determinantes del volumen sistólico? La precarga, contractilidad y poscarga. O sea que estamos trabajando fisiopatológicamente sobre dos de los elementos que influyen en el volumen sistólico y por lo tanto vamos a influir en el volumen minuto. Entonces, oxígeno, ya dijimos la internación, ya dijimos la disminución del consumo de sodio, balance hídrico negativo, ya hablamos del oxígeno y de la dieta, ¿no? Nitroglicerina y comenzamos a un tratamiento directamente sobre la descompensación. Y furosemida endovenosa. La morfina. Oxígeno 100% con máscara o reservorio. Podemos usar PIP también, ¿no? La nitroglicerina. Esta es la dosis de la nitroglicerina. Generalmente se utiliza, fíjense ustedes, podemos usar un nitrito por vía sublingual de 1 a 3 miligramos cada 5 a 10 minutos, hasta 4 dosis podemos indicarle. O sea, cada 5 minutos, 4 dosis sería 5 por 4, hasta 20 minutos. En 20 minutos ya tenemos que tener la vía venosa y comenzar con nitroglicerina. La dosis de la nitroglicerina, las dosis iniciales son de 5 a 10 microgramos minuto, ¿sí? Que se puede aumentar hasta 10 a 20 cada 5 minutos, ¿sí? Y el objetivo terapéutico con la nitroglicerina es llegar a una TAM de 75 milímetros de mercurio. A una TAM que sería una tensión arterial media. Esto se condice con una tensión arterial sistólica de 110 milímetros de mercurio aproximadamente. Entonces, si la presión estaba, acá está, fíjense ustedes, si la presión estaba, la sistólica estaba en 130, 140, 150,
Le damos nitroglicerina hasta que la TA sistólica baje hasta 120 o hasta 110. Tensión arterial sistólica por debajo de 110, hay que tener cuidado con la dosis de nitroglicerina. Y se va titulando la dosis en forma artesanal. Se comienza con esta dosis, 5 a 10 microgramos minuto. Se va aumentando cada 5 o 10 minutos. Se puede comenzar con dosis más alta cuando la presión está por arriba de 140. ¿Está quedando claro hasta acá? ¿Sí? Y se va aumentando la dosis de nitroglicerina. Internación, disminuir el consumo de oxígeno, monitoreo, internación en la terapia, disminuir el consumo de sodio, oxigenoterapia, nitroglicerina. Inicialmente cuando llega ya le ponemos un nitrito debajo de la lengua, mientras se prepara los 5 minutos le colocamos otro nitrito con un monitor electrocardiográfico, le hacemos un electrocardiograma para ver si no tiene una fibrilación auricular de alta respuesta, porque a lo mejor esa es la causa, y no hace falta la nitroglicerina, hace falta cardiovertirle, ¿sí? Es decir que esas son las conductas que debemos asumir. Y después, si no tiene fibrilación auricular, no tiene la neumonía, no tiene un evento que tengo que tratar de otra manera, trato la sobrecarga de presión o de líquido con nitroglicerina. Después la furosemida de 40, de acuerdo, esto es la primera dosis, ¿sí? Si viene recibiendo furosemida, hay que ver qué dosis viene recibiendo, se puede usar 80 o 100 miligramos en la primera dosis. Y si no viene recibiendo furosemida, 40 miligramos en bolo, y después sigue 40 miligramos cada 6 horas. Si viene recibiendo, vemos la dosis que venía recibiendo de furosemida, entonces podemos hacer 60 u 80 miligramos cada 8 horas. La dosis máxima es 400 miligramos por día, algunos dicen que no más de 200 miligramos día de furosemida, endovenosa. ¿Sí? El efecto es venodilatador y diurético, ya dijimos, venodilatador, o sea, aumenta el lecho de capacitancia. Y aumentando el lecho de capacitancia disminuimos la precarga. Y disminuyendo la cantidad de líquido también disminuimos la precarga. La morfina, bueno, el efecto de la morfina fundamentalmente es que el paciente percibe menos el trabajo respiratorio y la disnea. ¿Sí? Se utiliza, a veces se olvidan las personas de utilizar, pero cuando hay hipoxemia y excitación se puede utilizar 5 miligramos de morfina endovenoso, la persona se tranquiliza, que queda un poco más sedada, digamos, por la morfina, ¿no? Por supuesto hay pobre evidencia del beneficio, pero sí es como que le da una sensación distinta a la que venía teniendo el paciente, una sensación de malestar y desasosiego, y por lo menos se siente un poco mejor, percibe menos severo la disnea. Bueno, aquí dice 2 a 4 miligramos, la dosis en realidad cuando en la excitación puede ser 5 miligramos, algunos libros de texto dicen hasta 10 miligramos en el bolo inicial. Y este casito, vamos con este y después creo que va a ser lo último que vamos a discutir hoy. Y después vamos a seguir. Mañana tenemos 2 charlas seguramente. Bueno, un hombre de 62 años de edad que presenta con una historia de 3 días de fiebre, tos no productiva y disnea progresiva, progresó la clase funcional. Él había sido hospitalizado 2 años antes por insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Su presión sanguínea 95-55, ya está más baja que la anterior, su frecuencia cardíaca 125 por minuto, su temperatura 37,9, puede estar febril, ¿no? Su saturación de oxígeno, bueno, respirando aire ambiente, 86%. O sea que ya está en insuficiencia respiratoria, por lo menos por saturación. Ocultación del tórax revela estertores y roncus bilaterales, ¿no? Una radiografía de tórax muestra infiltrados pulmonares alveolo-intersticial bilateral compatible con, la respuesta sería congestión pulmonar o edema de pulmón, la silueta cardíaca en el límite. ¿Cuál es la conducta que tenemos que asumir? Bueno, silueta, fíjese usted, ilios ensanchados, ¿no? Redistribución de flujo, ¿sí? Y congestión bilateral. Esto es una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia respiratoria con pulmón blanco. La insuficiencia respiratoria con pulmón blanco son el edema agudo de pulmón cardiogénico, el edema agudo de pulmón no cardiogénico, serían las 2 causas, ¿no? Las más frecuentes. Bueno, ¿qué hacemos acá? Esto es un edema agudo de pulmón, ¿no?
Rápidamente vamos a pasar, el edema de pulmón ocurre cuando el líquido es filtrado en el pulmón, más rápido de lo que puede ser removido, ¿no? Puede ser removido por el linfático, produciendo una alteración importante en el intercambio gaseoso por acumulación del mismo, o sea, del líquido, en el espacio extravascular, intersticial e inclusive el alveolar. Bueno, desde el punto de vista anatómico puede ser intersticial y alveolar la clasificación. Desde el punto de vista funcional, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Cardiogénico y no cardiogénico. Vamos a pasar rápido y vamos a detenernos después en los últimos slides hablando de edema agudo de pulmón cardiogénico fundamentalmente, ¿no? El no cardiogénico, aumento de la permeabilidad capilar y por lesión, también se llama la microcirculación, o disfunción endotelial también, otra de las causas, digamos, ¿no? Y el cardiogénico, ¿sí? La diferencia entre estos dos, ¿cuál era? La presión capilar pulmonar, ¿no? El cardiogénico por arriba de 18, el no cardiogénico por debajo de 18 milímetros de mercurio. Y además, el no cardiogénico, además de tener esto, tiene todos los otros criterios diagnósticos que habíamos hablado cuando hablamos de distrés respiratorio agudo del adulto. Así que vamos a pasar rápido. Esto es lo que habíamos hablado de las presiones del edema de pulmón no cardiogénico, de altura, ¿no? Vamos a ver, ley de Starling, también habíamos conversado. Bueno, cuando aumenta la presión hidrostática, insuficiencia cardíaca, ¿no? Estenosis mitral, sobrecarga de volumen. Bueno, y cuando disminuye la presión oncótica, difícilmente ocurre un edema agudo de pulmón por esto, pero fundamentalmente en las hepatopatías, los síndromes nefróticos, que hay hipoalbuminemia, o en la enteropatía perdedora de proteínas. Difícilmente aparezca un cuadro de edema de pulmón por disminución de la presión oncótica. Sí, otros edemas aparecen, ¿no? Pero este no, porque esto es muy hidrostático y se acumulan en las bases fundamentalmente. Bueno, hablando, fíjense ustedes, la filtración microvascular determina el flujo linfático hacia el conducto torácico y la vena cava. Esto es interesante porque a veces cuando se obstruye el conducto linfático, por ejemplo, cuando hay algunas leucemias linfocíticas, ¿no? O mielocíticas, sobre todo las leucemias, puede obstruir el conducto linfático y aparece un edema pulmonar por obstrucción del conducto linfático, y ese se llama linfangitis. Esa linfangitis a veces, por otras causas también, se llama linfangitis carcinomatosa y produce un cuadro idéntico al distrés respiratorio agudo del adulto, y es un edema agudo de pulmón, ¿no? Bueno, cuando se eleva la presión capilar pulmonar y sobrepasa el drenaje linfático, entonces sobreviene el edema de pulmón, sobre todo, ¿no? Si es un problema agudo. Bueno, en ocasiones la presión capilar es de 18 y en ocasiones por arriba de 18, ¿está? ¿No? Por debajo de 18, distrés, por arriba, insuficiencia cardíaca. Y a veces, por debajo de 18, linfangitis carcinomatosa. ¿Cuáles son los síntomas del edema agudo de pulmón? Disnea, ortopnea, tos, una expectoración rojiza, salmonada, puede haber hemoptisis en algunas circunstancias, pero una espuma de color salmón abundante, ¿no? Y bueno, obviamente, por la agitación y la expectoración y la entrada y salida de aire, aumenta la cantidad de tos con esa expectoración. A la exploración física, siempre hay matidez, acuérdense ustedes que el edema de pulmón es una de las causas de condensación pulmonar, ¿no? Estertores crepitantes y roncus bilaterales, ritmo de galope y extremidades, bueno, y edema en las extremidades inferiores. Los elementos físicos, bueno, una cardiomegalia, ¿no? Una cardiomegalia con signo de redistribución de flujo, muy poco, pero de acuerdo a la presión capilar pulmonar, cada vez se nota más, y después vamos a ver si signo infiltrado, bueno, en ala de mariposa, ¿no? O en ala de murciélago, signo de redistribución. Sin duda que esto, hay cefalización del flujo, aumento del mediastino con edema bilateral. Fíjense ustedes, es bilateral y alvéolo intersticial simétrico y difuso. Así se describe. Fíjense ustedes, con exudados algodonosos. ¿Se ven? Exactamente cómo se describe el edema agudo de pulmón. Bueno, cefalización del flujo, de vuelta, mediastino ensanchado, y el flujo como que se van para arriba, los capilares se comienzan a dilatar, los que van hacia arriba. Y esta es una silueta cardíaca que tiene, fíjense ustedes, esta es una silueta de una mitral segura. Otro edema de pulmón. Bueno,
Estos pacientes todos se internan, tienen que quedarse semisentados rápidamente, ¿no? Y algunos describen todavía la famosa sangría blanca, que son los torniquetes rotatorios. Si no estamos en un lugar, en una institución que tenga los elementos y el personal que esté entrenado, esto sirve y puede darnos tiempo. Así que la sangría blanca sería paciente sentado con las piernas colgando, se le pone, puede ser manguito en los muslos o torniquete rotatorio en 3 miembros, ¿no? Brazo derecho, pierna derecha, pierna izquierda. 15 minutos. Entre la presión sistólica, digamos, por debajo de la, digamos, por debajo de la presión diastólica, ¿no? Hasta ahí. A los 15 minutos, del miembro izquierdo, miembro inferior izquierdo va al miembro superior izquierdo, al miembro inferior izquierdo y miembro inferior derecho. Queda libre el superior derecho. Y después rotamos. Torniquete rotatorio cada 15 minutos. Y eso solo muchas veces comienza a aliviar. Por supuesto, restricción de sodio, restricción de agua a todos los pacientes, monitoreo electrocardiográfico y manejo de la precarga y la poscarga, como habíamos dicho recién, morfina 5 a 10 miligramos endovenoso. Esto es con una dosis suele ser suficiente, porque una vez que comencemos a manejar la precarga, bueno, si tiene la presión arterial por arriba de 130, podemos utilizar nitroprusiato de sodio y nitroglicerina. ¿Sí? La nitroglicerina usamos casi siempre. El nitroprusiato de sodio cuando es hipertensivo, cuando está por arriba de 140, ¿no? Nitrato isosorbide, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina en algunas circunstancias. Diurético, ya habíamos dicho los diuréticos que usamos, furosemida y la dosis, y el ácido tacrínico. En algunas circunstancias, cuando la presión arterial está por debajo, de 90, ¿sí? Podemos usar inotrópico. Cuando está por debajo de 90 y signos de hipoperfusiones y signos de shock, lo que usamos fundamentalmente puede ser dopamina o norepinefrina. Hay que tener cuidado con la dobutamina cuando hay hipotensión y signo de shock, porque la dobutamina baja más la presión arterial, ¿no? Sin duda, a todos le hacemos oxigenación, ¿no? Bueno, el pronóstico con una atención rápida y adecuada se resuelve rápida y favorablemente. Bueno, sin atención médica adecuada, la evolución rápida y progresivamente lleva a la muerte en poco tiempo. Mañana vamos a discutir las drogas, cómo usamos, cómo le indicamos, cómo se prescribe, el efecto adverso de todas las drogas que utilizamos. Vamos a dividir al edema agudo de pulmón, sobre todo en normotensivo, hipertensivo e hipotensivo, que esa es la forma en la que se encaran el manejo de todos estos pacientes. Y vamos a comenzar con lo de síndromes coronarios agudos. Así que espero que hayan entendido algo, y si no entendieron pueden preguntar. Yo creo que con un poco de lectura y un poco de inquietud, estoy para responder preguntas. Profe, Sí. entonces la insuficiencia cardíaca descompensada sí o sí va a tener hiperventilación, va a estar hiperventilando. No entendí bien, para voy a alzar más el volumen. De vuelta, repetime. Sí, la insuficiencia cardíaca descompensada sí o sí va a tener hiperventilación, o no sería una hiperventilación con alteración de CO2? El paciente con insuficiencia cardíaca descompensada, todos al comienzo tienen CO2 baja, o sea, hiperventilación. ¿Sí? Ah, sí. Si tiene PO2 normal, hablamos de insuficiencia cardíaca descompensada. En ese contexto, y si tiene PO2 baja, hablamos de edema agudo de pulmón. El problema es que estos pacientes, ¿hasta cuándo tienen PCO2 baja? Hasta que se agoten. Cuando comienzan a agotarse, ya comienza a hipoventilar. ¿Entienden? Ah, bueno. Entonces, la frecuencia respiratoria sería el punto de la agravamiento. La frecuencia respiratoria es un elemento clínico evaluatorio, no me habla de ventilación, porque puede tener 35 de frecuencia respiratoria y tener una CO2 de 50. Si no me habla de ventilación, me habla de frecuencia nada más. Ah, sí.
E nesse caso se hace entonces la gasometría arterial para verificar no te entendí qué es lo que se hace. No te entendí. E nesse caso se hace la gasometría arterial, entonces. Mirá, en el contexto de la insuficiencia cardíaca descompensada, siempre tenés que hacer la gasometría. Ah, sí. Bueno, gracias entonces, doctor. ¿Sí? Escucho. Escucho. ¿Otra pregunta? Doctor, con el tema de las medidas generales, entonces se iniciaría internación, monitoreo, acomodar la cama a 45 grados y ahí el oxígeno, la restricción. Oxigenoterapia, nitroglicerina, furosemida. Sí es. Nitro y furo. Bueno, gracias. Pero escuchame una cosita. Antes le tuviste que hacer el electrocardiograma o si tiene una fibrilación auricular, el oxígeno tiene que hacer, pero la furosemida no, hay que cardiovertirle. Si tiene una fibrilación ventricular, tenés que cardiovertirle, porque esa es la causa de la descompensación. ¿Está? Por eso es que se buscan las causas. ¿Están entendiendo? Doctor, sí. Y si tenés un edema agudo de pulmón, sí. Como descompensación, ¿no? Sí. ¿Le das la furosemida y le haces expresión positiva o no? ¿Con el oxígeno? ¿Viste vos? No entendieron, pero no importa, para eso estamos. Digamos, la oxigenoterapia es lo primero que tenés que hacer. Sí, sí. Y el tratamiento del edema agudo de pulmón, oxígeno, si te queda tiempo, la vía y todo el manejo de precarga, poscarga, sin duda. ¿Está? Pero recién preguntó una compañera, ¿qué pasa cuando cuando la CO2 comienza a elevarse o cuando comienza a disminuir la frecuencia respiratoria? Ese es el momento en que no hay duda de que tenés que colocarle un respirador. Muchas veces nosotros colocamos la nitroglicerina, colocamos el nitroprusiato, la oxigenoterapia y ya el oxígeno con CPAP, o sea, le hacemos CPAP directamente, porque alivia mucho más rápido. En vez de aliviar en 15 o 20 minutos, alivian en los primeros 5 o 6 minutos, ya comienzan a sentir alivio solo con el CPAP. El problema, que ahí estamos hablando de ARM no invasiva, ¿no? Es una de las formas de hacer oxigenoterapia. El paciente tiene que estar lúcido, tiene que entender y tiene que colaborar. Porque en los primeros ciclos respiratorios, imagínense usted a alguien que tiene una sed de aire que quiere que abran la ventana y el ventilador, ustedes le ponen una máscara que le obstruye la nariz y la boca. Se desesperan más, ¿no? Y le estresamos más. Entonces, ese es uno de las limitantes de colocar ARM no invasiva en los pacientes con disneas muy severas. Me tapa la nariz, dice no me tape, bueno, y no quieren. Entonces hay que tratar de bancarse esos primeros 10-15 minutos, comienza a bajar, a disminuir la precarga y ya comienza a aliviarse el corazón y comienza, muchas veces tiene rales hasta campos medios, hasta arriba, tiene hipoxemia y el paciente se siente mejor, ya se siente mejor. ¿Queda claro? Sí, eso quería saber. ¿Alguna otra preguntita? Doctor, el uso del beta bloqueante en esta insuficiencia descompensada, siempre empezamos de la menor dosis y vamos aumentando hasta la dosis máxima que tolera el paciente. Habíamos dicho que el paciente que viene recibiendo beta bloqueante, ese es preferible continuar. ¿Sí? Algunos dicen disminuir la dosis a la mitad, otros dicen esperar 24 horas y continuar con la misma dosis. Pero lo que no es conveniente es suspenderlo. ¿Queda claro? Si ya venía recibiendo, no es conveniente suspenderlo. Si no venía recibiendo beta bloqueante, es preferible que el paciente esté en peso seco por lo menos. ¿Sí? Y cuando hablamos de peso seco, ya tiene mucho menos síntomas, ya no tiene signo de congestión. ¿Está? La longitud de la fibra miocárdica seguramente entró en una longitud donde
podemos encuadrar dentro de lo que es la famosa ley de Starling, ¿no? Entonces, dándole dosis bajas de betabloqueante, porque lo que no queremos es que deprima la contractilidad en un músculo que ya tiene trastorno de contractilidad. Y acuérdense ustedes que en ese contexto de descompensación, si le iniciamos a dosis alta por primera vez un paciente betabloqueante, vamos a deteriorar más la contractilidad. Y acuérdense ustedes que una de las contraindicaciones de los betabloqueantes era insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces no es que siempre está contraindicado, sino que lo que está contraindicado es iniciar el tratamiento betabloqueante en ese contexto de la descompensación, ¿no? Cuando se estabiliza, es más, cuando se estabiliza, comenzamos con la titulación de la dosis del betabloqueante. Eso habitualmente después de las 48, 72 horas, en los que no venían recibiendo. Perfecto, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí. ¿se puede diferenciar entonces el edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico solamente por la presión capilar pulmonar? A mí me complicaste la vida, pero hay elementos clínicos, digamos, hay elementos clínicos que podés usar. Por ejemplo, la radiografía, los dos van a ser muy parecidos, pero uno a veces tiene corazón, el cardiogénico suele tener corazón grande y redistribución de flujo. Corazón grande, redistribución de flujo, tercer ruido, galope, tiene soplo y tal vez y tiene antecedentes de otras cosas y tal vez sea un edema agudo cardiogénico. Ahora, si viene en el contexto de un politrauma, un ACV, un gran quemado y hace edema de pulmón, y puede ser cardiogénico, puede ser no cardiogénico, ¿no? Entonces vos mirás la característica radiográfica, las características de la silueta cardíaca, las características ocultatorias, y muchas veces te quedan las dudas. Muchas veces te quedan las dudas. Cuando te quedan las dudas, no hay otra que medir la presión capilar. ¿Sí? Digamos, una persona joven que hace un edema de pulmón con insuficiencia respiratoria y tiene una CID o tuvo un trauma, la causa de eso es eso es un distrés respiratorio, no es una insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Entienden o no? Digamos, si vos querés, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿cómo diferenciar? Presión capilar pulmonar, tenés que medir. Gracias. Desde el punto de vista clínico hay elementos que podemos utilizar para diferenciar uno de otro, ¿no? La edad, el antecedente, y acuérdense ustedes que el distrés respiratorio no aparece solo, siempre tiene una causa desencadenante, ¿no? La hipoxemia refractaria, la placa radiográfica y la presión capilar pulmonar y la disminución de la compliance pulmonar total. Esos son los criterios, digamos, y después la PAFI, digamos, que es la hipoxemia refractaria. ¿Estamos? Otra preguntita. Bueno, mañana a las 12 continuamos con las drogas fundamentalmente y el contexto en que utilizamos cada una. Creo que les mandé a ustedes los consensos, ¿no es cierto? ¿Leyeron? Creo que puse el consenso de insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, con fracción de eyección disminuida, y la insuficiencia cardíaca aguda, que es de esto que vamos a hablar ahora, que vamos a hablar mañana. Y bueno, hoy hablamos los puntos eminentemente clínicos y digamos, el manejo general. Mañana vamos a especificar droga y cómo se indica, y sobre todo el edema agudo pulmón, digamos, normotensivo, hipertensivo e hipotensivo, y el shock cardiogénico. Así, creo que eso ya dio el doctor Vera, ¿o no? ¿Sí? Entonces mañana vamos a continuar con eso. Vamos a dar un aspecto de un pantallazo. Y después comenzaríamos con los síndromes coronarios agudos del DIO, angina crónica estable y cardiopatía isquémica. ¿Sí? Está el consenso, doctor, del infarto agudo con elevación del ST. Ese es el consenso que está. ¿Y los otros no están? ¿Seguro? Sí. Me fijé recién y está solamente ese consenso. ¿El del 2015?
Sí, pero hay uno de insuficiencia. Debe haber 3, yo levanté 3 consensos. No. Bueno, y mañana van a ver las preguntontas esas que habíamos conversado, ¿se acuerdan? Bueno, nos vemos. Hasta mañana. Que pasen bien. Saludos. Gracias.